Hola, espero estén bien. Este video es para explicar la noticia. Recuerden que este es un texto no literario, pertenece a la parte informativa. Ya es un texto informativo la noticia. Por tanto, es importante que se acuerden que la noticia no puede entregar una opinión, debe ser objetiva. ¿Ya? Características de la noticia. La noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. ¿Ya? Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder a las siguientes preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Como les explicaba recién, la noticia es objetiva, no puede entregar opinión, ¿ya? A menos que sea una columna, ahí sí entrega opinión, ¿ya? Pero eso sería como un artículo informativo. ¿Ya? La noticia, responder a quién, debe tener el protagonista o la protagonista de la noticia. Explicar qué suceso ocurre, cuándo, el tiempo exacto, con fecha determinada, el lugar, las circunstancias, es decir, qué ocurrió, cómo ocurrieron los hechos, qué sucedió, por qué, las causas de la noticia y para qué, los objetivos, ya, el fin de la noticia. Debe responder a todas estas preguntas y a veces también la noticia va acompañada de una imagen, no siempre. Ya. Modelo y estructura de la noticia. La noticia tiene un epígrafe o antetítulo. Por ejemplo, aquí dice hallazgo histórico. Siempre da como un indicio de qué área se trata la noticia. Tiene un titular. En este caso, descubren ciudad más antigua de Europa. Esto es en grande y destacada. Una bajada o subtítulo. Esto que en poquitas líneas explica de qué se va a tratar la noticia. Como que entrega un poquito más de información. ¿Ya? Y en este caso que dice los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. El LED o entradilla, esto es que nos entrega un poquito de información, pero nos introduce la noticia, no nos informa todo. Ya en este caso dice un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad y a los que creen que son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. ¿Ven? Es como una introducción de la noticia. Y abajo, aquí tenemos el cuerpo de la noticia, que donde aquí ya nos entrega toda la información y completo esto debe responder a las preguntas que les mostré anteriormente. Ya aquí dice dónde, cuándo, sale la fecha, todo. ¿Ya? Estructura de la noticia. Siguiendo el modelo de noticia visto, las características y funciones de ella, sus partes son, me les explico. El epígrafo o el titular, que tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero también tiene como objetivo llamar la atención del lector, ¿ya? Entonces dice suscitar el interés del lector invitándolo a leer la noticia. Es muy importante, ya que si no es atractivo el título, no va a dar ganas de leerlo. ¿Ya? La bajada es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que también debe ser llamativa, pero cortita, muy cortita. En una frase debe decir la síntesis de toda la noticia. Lead o entradilla, que es el primer párrafo o línea inicial en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales: ¿quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Puede faltar alguno de tales elementos y añadirse otros como para qué y el cómo. El cuerpo de la noticia puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles a lo dicho en el lead. Cuando consta de varios párrafos, es normal que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia, pirámide invertida, o sea, va ya
Por ello, de esta razón, los límites de espacio lo exigen. A la hora de componer la página puede prescindirse de uno o más párrafos, empezando por el final, de modo que solo se supriman los datos menos relevantes. ¿Ya? Objetividad. Es importante destacar que el periodista a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de una noticia no debe introducir su valoración personal, es decir, su opinión, ni hacer ningún comentario sobre el hecho. El lector quedará libre de esta forma de hacer sus propias reflexiones y al llegar a conclusiones personales. Ya, aquí es un relato súper objetivo, no hay opinión. Estructura de la noticia como pirámide invertida, donde tenemos el cuerpo de la noticia, el lead o entradilla, bajada o subtítulo, el titular y el epígrafo o antetítulo. El lenguaje noticioso. La prensa escrita, la radio y la televisión estructuran su lenguaje noticioso de acuerdo a ciertas características. Mensajes concisos, es decir, cortos, precisos. Noticias breves, claras, pues el oyente las oirá solo una vez. Por ejemplo, usar una sola palabra para expresar una idea, nacer, en lugar de decir dar a luz. ¿Ya? Noticias concretas. Al informar, los medios evitan los conceptos abstractos, dando prioridad a las frases claras y concretas, puesto que son las cosas reales, y no los conceptos las que tienen imágenes. Ya en muchas veces, por ejemplo, en la radio o la prensa escrita, dan conceptos para que las personas hagan la imagen mental, se imaginen lo que le están contando. Ya. También otras características son información clara, mensajes que evitan las expresiones confusas como oraciones complejas y lenguaje de jerga y cliché, o sea, tiene que ser lenguaje formal. Lenguaje cuidadoso y destinado a todo público. Ya, depende igual del perfil del diario. Hay diarios más serios, por lo tanto son más formales y hay otros más informales. ¿Ya? Lenguaje cuidadoso y destinado a todo público. Expresiones respetuosas de las etnias. Ya debe respetar a todo tipo de, evitando uso de lenguajes, ¿ya? Siempre el lenguaje debe ser respetuoso en las noticias. Bueno, eso es todo, espero que le haya servido para poder responder la guía.